Voy a tener, bueno, si me ven que me quedo pegada o algo, me avisan, porque estoy conectada con a la red de la universidad acá. Bueno, vamos a continuar entonces, como les decía, con la clase de la parte de estadística. Hoy día tenemos que ver lo que son los errores y un poquito más de la incerteza, que fue lo que estuvimos conversando en la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda de lo que vimos en la clase pasada? No, ya, entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, el error, ¿Profe? ¿cierto? Lo habíamos conversado anteriormente, que es lo que va asociado a un resultado, ¿cierto? Los resultados sin errores no tienen validez experimental, ¿ya? Entonces vamos a aprender a calcularlos, aunque yo creo que ya muchos de ustedes lo saben desde química general, ¿cierto? Debieron haber visto este asunto del error relativo, básicamente, que ese que se calcula en porcentaje. Entonces, bueno, el error en general es una medida exacta, ¿cierto?, que se basa en la diferencia numérica entre la medida experimental, ¿cierto?, y el valor verdadero o el aceptado. Mediante esta forma, ¿cierto? Si X sub y, ¿cierto?, va a ser el valor medido y X sub t en este caso va a ser el valor verdadero o aceptado. El problema es que no siempre se conoce el valor, ¿cierto?, que es el que para poder decir cuál es el valor verdadero o aceptado. Bueno, el error absoluto conserva el signo, o sea, si es negativo, y si es positivo, es positivo. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, de estas muestras de hierro que teníamos estos valores, ¿cierto?, se puede calcular el error absoluto de cada uno de los datos experimentales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conocemos el valor verdadero, que en este caso era 20. Entonces sacamos el error, perdón, absoluto de cada una de las mediciones. Se puede hacer eso. Y si se fijan, va conservando su signo. Menos 0,6 hasta más 0,3 van los valores los más extremos de la tabla. También tenemos por otro lado el error relativo, que esta es una medida más útil que el valor absoluto, o sea que el error absoluto, ¿cierto? Este error en una medida está dividido entre el valor real, ¿cierto? Este es el valor de medida, menos el valor real, y está dividido por el valor real, y se suele expresar en porcentaje, que es el que decía que ustedes ya deberían saber manejar. Me dado por esta fórmula, ¿cierto? Que cuando uno veía cuánto estaba más, qué tan lejano estaba, por ejemplo, de la valoración o de la titulación, de lo que debieron haber encontrado, uno calculaba, ¿cierto? Y podía calcular su porcentaje de error relativo. También se puede expresar en partes por mil, en pp1000, según la magnitud que vaya a tener este resultado. Por ejemplo, para las mediciones de hierro 3, el valor medido es 19, medio, ¿cierto? 19,8, ¿cierto? Entonces el error relativo va a ser 19,8, que es el promedio, recuerden de esto de acá, 19,78, 19,8, menos 20, que es el valor real o el verdadero, dividido en 20 por 100. ¿Ya? Entonces se expresa que es menos del 1% de porcentaje de error, o 10 pp1000 que se puede hacer esa conversión. Pero generalmente estamos acostumbrados a trabajarlo en porcentaje. Entonces, análisis cuantitativo, ¿cierto? No van a existir, esto es lo que veníamos conversando hace un ratito. Profe, creo que alguien estaba hablándole, no le escuchó. ¿Quién me está hablando? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Dígame, chicos, ¿alguien necesita consultar algo? En el chat no hay nada. Bueno, si alguien me dice algo, o sea, coméntenmelo, por favor. Si es que hay alguna consulta o duda. No, yo tengo aquí, los veo chiquititos a ustedes. Bueno, sigamos entonces.
como conversábamos, les decía, ¿cierto?, que no existen resultados cuantitativos de interés si no van acompañados de alguna estimación de los errores inherentes a los mismos. Sabemos que en cualquier medición o en cualquier medida van a haber errores, ¿cierto?, que van a estar asociados a la medición. Este lema no solo aplica, ¿cierto?, a la química analítica, sino a cualquier campo de estudio donde se van a obtener resultados experimentales numéricos. Por eso es tan importante que aprendan a calcularlos y a trabajar las muestras y saber de que siempre van a estar asociados errores. Bueno, los análisis químicos en general se ven afectados por diferentes tipos de errores, como lo vimos recientemente. Tenemos el error bruto accidental, que es el error que uno lo ve y sabe de que hubo un derrame o perdió la muestra, etc. El error aleatorio, ¿cierto?, que ese es indeterminado. Y el error sistemático, que es el que está determinado o por sesgo, ¿ya?, o sesgado, ¿cierto? El indeterminado hace que los datos ciertos se dispersen simétricamente respecto a un valor medio, y este afecta la precisión de los resultados, como lo vimos anteriormente. Y la precisión, ¿cierto?, como es aleatorio, vamos viendo de que a veces me acerco a un valor, me disperso en otro, y así sucesivamente. Entonces, por eso se afecta la precisión. Y el error sistemático, ¿cierto?, que es el otro error, que es el que viene siendo constante, que es el que cuesta más darse cuenta, ¿cierto?, cuando veíamos el ejemplo del pHímetro que estaba mal calibrado, etc., ¿cierto? Este me va a afectar la exactitud de los resultados, o sea, qué tanto me acerco al valor verdadero o al valor real. ¿Ya? Tenemos diferentes fuentes de errores sistemáticos. Estos pueden ser debidos al instrumento de medida o al método por alteraciones de la idealidad del sistema analítico, también por errores personales o mal manejo o falta de precaución o experiencia. ¿Cómo lo podemos detectar, este error sistemático? En el método se puede realizar o estimar, ¿cierto?, con estándares de referencia, por el empleo de un método analítico independiente, por la terminación de blanco o por la variación del tamaño de la muestra. Denme un segundo. Ya, es el otro caballero que viene a ver ahora los trabajos. Bueno, entonces estábamos pensando cómo poder detectar, ¿cierto?, cómo saber cuando tenemos un error sistemático en esta metodología experimental que se está desarrollando, ¿cierto? Este puede ser debido a verificación con análisis estándares de referencia, o sea, que la referencia me diga que tengo que encontrar cierta cantidad o cierta concentración y yo estoy obteniendo otra diferente. También por el empleo de un método analítico independiente, o sea, por otro lado, ¿cierto?, poder verificar si es que estoy cometiendo algún error. La determinación del blanco es muy importante siempre, en cualquier medida o cualquier dato experimental hay que tener una referencia, o sea, hay que tener un blanco, ¿cierto?, para poder descartar, ¿cierto?, alguna interferencia o ver también cómo se está comportando el equipo, en cierto modo. Y también ampliar la variación del tamaño de la muestra. Esto es muy importante y muchas veces se obvia, ¿cierto?, de cómo poder solucionar o cómo poder verificar este tema. Y el tamaño de la muestra, el ampliar, ¿cierto?, el tamaño muestreal es muy importante. Siempre mientras más datos tengamos experimentales va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que un estudiante no trabaja con 6 muestras por medición, ¿cierto? Entonces se pueden ir comparando los datos de las diferentes personas y así aumentamos nuestro tamaño muestreal. ¿Ya? ¿Consultas o dudas con respecto a los errores?
Para entrar ahora desde ya en el tratamiento estadístico. Bueno, como desviación estándar de la muestra, tenemos que la precisión, ¿cierto?, se va a relacionar con el grado de concordancia que tenemos entre los resultados, entre los datos experimentales, y eso se ejemplifica mediante la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Esto trata, ¿cierto?, de la desviación de los datos individuales con respecto al promedio o a la media de la muestra, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro valor medido, ¿cierto?, experimental, se le resta el promedio o la media, ¿cierto?, se eleva al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto se calcula, esta es la fórmula con la que se calcula la desviación estándar. Para series pequeñas de datos, ¿cierto?, trabajamos con el n, el valor menos el promedio, y ya cuando tenemos más grande es el n menos 1, ¿ya? Que es la diferencia de la poblacional de cómo estemos, del set de datos que tengamos. Generalmente se emplea la desviación estándar para poder verificar o hacer algún comentario, ¿cierto?, de la precisión de nuestro set de datos. Y la varianza, bueno, es la desviación estándar al cuadrado, que también se puede utilizar, que la tenemos acá. Como todas estas expresiones nos dan cuenta de la precisión que tenemos de nuestro resultado o de nuestro set de datos, ¿cierto? La varianza es la desviación estándar al cuadrado, la desviación estándar relativa es la desviación estándar dividido por el promedio o la media de los datos. El coeficiente de variación es lo mismo que la desviación estándar relativa, pero en porcentaje, por 100. Todo esto dan cuenta de qué tan preciso es nuestro método o nuestros experimentos. Acá, por ejemplo, hay un ejercicio, ¿cierto?, donde nos dicen que la determinación de plomo en una muestra de sangre se obtuvieron todos estos resultados. O sea, tenemos 5 muestras. Entonces nos viene calcular la media, desviación estándar y el coeficiente de varianza para la serie de datos, expresada como porcentaje de desviación estándar relativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Calcular el promedio de estos 5 datos, ¿cierto? Calcular la desviación estándar. La desviación estándar ustedes la pueden, no traje mi calculadora en este momento, pero la pueden calcular con la calculadora ingresando datos en la función SD de Standard Deviation. Ingresan los datos y después pueden ir apretando y ir viendo el resultado. No sé si alguien sabe ocupar datos en la calculadora o alguien lo maneja. En el momento también que puedan buscar su manual, o a veces en las tapas de las calculadoras también aparece cómo ingresar los datos. De lo contrario, lo podemos revisar mañana en la sesión práctica de laboratorio, que les vamos a enseñar a trabajar en Excel, que ustedes saben, la planilla Excel es una hoja de cálculo donde podemos utilizar todas las fórmulas que nosotros queramos, y hay muchas fórmulas ya que están tabuladas, ¿cierto?, en el mismo Microsoft, en el mismo Excel. Entonces, vamos a trabajar con set de datos, ¿cierto? Y vamos a aprender a calcular. Uno coloca en la planilla Excel igual, desviación estándar de la media, en este caso, para poder utilizar esta fórmula, y se calcula solo. Ustedes ya algo manejan, ¿cierto?, con los datos de las planillas Excel. Pero mañana lo vamos a ver en detalle. Podemos trabajar este mismo ejemplo, pero vayan haciendo este ejercicio para que se vayan acostumbrando, o ya sea con la calculadora, ¿cierto? O empecemos mañana a trabajar con el Excel. Bueno, dentro también de los errores, ¿cierto?, que conversamos en la clase anterior, es llevado al tema de las incertezas, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos las incertezas o cómo propagamos estas incertezas, ¿cierto?, en los cálculos aritméticos? Tenemos por un lado la incerteza absoluta y también la incerteza relativa. ¿Se acuerdan que hablábamos de errores absolutos y de errores relativos? Entonces, la incerteza absoluta nos va a expresar el margen de incerteza que tiene asociada a la medida, ¿cierto? Si la incerteza en la lectura de una bureta calibrada me dice que es más o menos 0,02 mililitros, se dice que la incerteza absoluta de ese material de vidrio, ¿cierto?, es de 0,02 mililitros, que se asocia a la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una lectura de volumen en la bureta de 13,33 mililitros, o sea, yo ya puedo leer los 2 decimales, ¿cierto? Porque me está diciendo que tengo 2 decimales para poder leer. Entonces, pues,
significa que puedo leer más menos 0,02, o sea, menos 0,02 mililitros o más 0,02 mililitros. Y eso es lo que me resulta, mi lectura, ¿cierto? Va a estar entre 13,31 o entre 13,35. Ese es el margen de error en que yo me puedo mover en una lectura de la bureta, ¿cierto? Asociada a esta incerteza. ¿Ya? Y la incerteza relativa, ¿cierto? Me va a comparar el tamaño de la incerteza con el tamaño de la medida asociada. ¿De ahí cómo se hace esa comparación? Tengo la incerteza relativa a ser igual a la incerteza absoluta, la que acabamos de revisar, ¿cierto? Dividido por la magnitud de la medida. ¿Y cuál es la magnitud de medida? O sea, la respuesta que yo estoy obteniendo de esa lectura. Por ejemplo, sigamos con la bureta, me dice que tengo un gasto de 12,35 mililitros. Y ya sabemos que el error o la incerteza absoluta de la bureta es 0,02. ¿Ya? Entonces, tengo la incerteza absoluta, 0,02, y lo divido por la medida, la magnitud de la medida, que es 12,35. Y me da que es, la incerteza relativa es 0,002. ¿Ya? Entonces, esta es la que, con la que se trabaja y vamos a aprender a trabajar después los cálculos y todo. Pero bueno, esta es como la parte medible, ¿cierto?, de cómo trabajamos los errores o cómo vemos la incerteza, pero en definición, ¿cierto?, la incertidumbre se define, de acuerdo a la guía ISO del año 93, como una estimación unida al resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se afirma que está el valor verdadero. Entonces, en este rango, por ejemplo, acá, entre 13,31 y 13,35 está el valor verdadero. ¿Ya? Es un rango. Entonces la incerteza es un rango de un resultado del ensayo, ¿cierto? Y que me dice que en ese rango va a estar este valor verdadero. Otra definición, también del mismo año, define la incertidumbre como un parámetro asociado al resultado de la medida que se caracteriza, ¿cierto?, el intervalo de valores que pueden ser atribuibles al que está al valor verdadero, al mesurando. ¿Ya? Entonces, siempre el concepto de incertidumbre me va a reflejar una duda, ¿cierto?, acerca de qué tan verdadero es mi resultado. Y eso es lo que siempre uno está buscando, ¿cierto?, acercarse al valor verdadero. Una vez que se han obtenido o se han evaluado todas las fuentes posibles de errores y donde se hayan aplicado este tipo de correcciones. Entonces, ¿por qué es necesario asegurar la incertidumbre de estos resultados? Porque los laboratorios tienen que demostrar, en general, o sea, los laboratorios de análisis, los que están certificados en calidad de agua, de ambiente, etcétera, o sea, cualquier resultado experimental, los laboratorios que están certificados deben demostrar que sus métodos analíticos dan resultados fiables, o sea, que una entidad puede confiablemente mandar a hacer cierto tipo de análisis y de resultados. ¿Ya? Pues esa fiabilidad se basa en las leyes y en los estamentos, ciertos, gubernamentales o las decisiones que se toman a nivel país y también, por qué no decirlo, a nivel mundial. ¿Ya? Entonces la fiabilidad de estos resultados, ¿cierto?, me demuestra qué tan verificable es esta trazabilidad con que yo estoy trabajando los resultados en mi laboratorio. ¿Ya? Hoy en día está muy de moda el concepto de trazabilidad. Yo creo, cuando yo antes hacía estas clases y les hablaba de trazabilidad, les costaba entender qué significaba. Hoy en día, ya con este asunto de la pandemia, ¿cierto?, ha existido un boom de conceptos nuevos. Yo creo que ustedes ya están enterados y qué es lo que significa la trazabilidad. Entonces, cada vez se tiene que ir comprobando periódicamente. Si alguien tiene consulta o duda, me la hace saber, por favor. Entonces, ¿por qué es tan importante proporcionar la incertidumbre de estos resultados? Por ejemplo, damos el caso de que dos laboratorios analizan mercurio en aguas residuales y uno esperaría obtener, si es la misma muestra de agua, que obtengan el mismo resultado. Pero probablemente no lo van a hacer porque la incertidumbre nos permite comparar estos resultados. Por ejemplo, al resultado A le da un laboratorio A, le da un resultado de 14 partes por billón de mercurio, mientras que al B le da 15 partes por millón. ¿Podemos comparar esos resultados? No los podemos comparar porque son números enteros.
En cambio, si el laboratorio A nos dice tenemos 14 partes por billón más menos 1, y el B nos dice tenemos 15 más menos 0,5 partes por billón, podemos afirmar que estos sí van a ser comparables. ¿Se fijan por qué? Porque lleva asociada, tenemos ya un rango de resultados. ¿Ya? ¿Y qué me da ese rango? La incertidumbre de la medida, de la medición. Ahora, ¿qué relación tenemos entre estos conceptos, cierto, nuevo que estamos integrando ahora entre incertidumbre y trazabilidad? Por un lado, la trazabilidad no se puede establecer si no conocemos la incertidumbre. No podemos decir qué tan trazable es ese resultado si no conocemos la incertidumbre, que está asociada a los pasos de los experimentos o ininterrumpida de comparaciones. Y tampoco podemos calcular la incertidumbre si no se ha verificado la trazabilidad del método. ¿Bien? Entonces van de la mano, están muy relacionados entre sí estos conceptos. Ahora, ¿cuáles serán las estrategias para poder calcular la incertidumbre de un método analítico o de los resultados? Y en ello entramos a la propagación de los errores en estos cálculos aritméticos. Ustedes verán aquí esta fórmula súper fea y ¿cierto? Cuando nos hablan de letra a veces nos confundimos, pero vamos a llegar a hacer ejercicios de este tipo. Entonces tenemos la propagación, ya sea la suma y la resta, donde vemos que el error, o sea, la incertidumbre, cómo se calcula, va a ser la raíz cuadrada de cada una de las desviaciones estándares, ¿cierto? Al cuadrado, con la sumatoria de las desviaciones estándares al cuadrado. Y son las más utilizadas, en realidad, la de la suma y la resta y la de la multiplicación y división. Y acá tenemos, ¿cierto?, el error asociado, la desviación estándar de I, que en este caso es la respuesta, dividido por I, o sea, por la magnitud, por el valor, ¿cierto? Como lo veíamos en el cálculo de incertidumbre. Cuando tenemos ya multiplicación o divisiones asociadas al cálculo, tenemos que aplicar esta fórmula para poder calcular la propagación de ese error. Y se utiliza, ¿cierto?, la desviación estándar dividido por la respuesta en A al cuadrado más la desviación estándar en B dividido por la respuesta en B, y así sucesivamente. Y todo eso en raíz cuadrada. Por favor, no se asusten o no vean de que es algo que se tienen que aprender de memoria, sino que esto es más bien, si ustedes necesitan usar estas fórmulas se encuentran en los libros, están en la literatura, y en el caso de la evaluación yo se las entrego en las pruebas. Siempre he trabajado de la misma manera. Prefiero que sepan hacer las cosas bien y no que se las estén aprendiendo de memoria o que puedan cometer algún error en ese tipo. Bueno, y la propagación del error, ya sea en exponencial, logaritmo, antilogaritmo, presenta esta forma, ¿cierto? Acá hay una constante. Pero como les decía, los más utilizados es la suma, resta o multiplicación y división de acuerdo a los cálculos que nosotros hacemos. Bueno, sigamos con un ejemplo de lectura de bureta, ¿cierto? Tenemos que la lectura inicial de la bureta es 0,05 mililitros y la final es 17,88 mililitros. Por lo tanto, el volumen gastado, ¿cierto?, en esa valoración fue de 17,83 mililitros. Estamos restando el volumen final con el volumen inicial. Entonces, ¿cuál va a ser la incerteza? Si tenemos que la incerteza asociada a la medida de la bureta, ¿cierto?, es 0,02. Tenemos el 0,02 al cuadrado de la lectura inicial y el 0,02 al cuadrado de la lectura final. Eso me da, hago la sumatoria, saco raíz, y me da que la incerteza es 0,03. Por lo tanto, mi resultado, 17,83, más menos 0,03, con la incerteza relativa, asociada a mi resultado. ¿Ya? Así es como se trabaja y así es como uno propone cómo poder, ¿cierto?, estimar el error asociado a la medición. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Están ahí, chicos? No, profe, no tengo Sí, ninguna profe. duda. Sí, profe, está todo claro. Ya, Sí, profe. vamos bien. Ya. Mire, en general esto, al principio el estudiante lo ve como raro y cosas que más matemáticas, más cálculo,
pero después vamos a ir haciendo ejercicios que vamos a ir aplicando esto y se van acostumbrando a trabajar. Y ya para ustedes antes era, no sé, pues siempre colocaban, o en química general, no sé, los errores típicos es colocar el resultado, ¿cierto? Y no le colocan la unidad. Ya con el tiempo se fueron acostumbrando a colocarle la unidad, que si están calculando una concentración, tienen que colocar la unidad de concentración, o porcentaje, o moles, o gramos, miligramos, etcétera, lo que se esté consultando, ¿cierto? Y ahora, bueno, ya que tienen asociado de que tienen que colocar las unidades, a trabajar bien con ellas, empezar ahora a calcular los errores, ¿ya? Que están asociados a esa medición. Y eso va de acuerdo a la incerteza que tiene cada instrumento, la incerteza que tiene el material de vidrio, etc. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a trabajar con ello. Acá tenemos una propagación de error, ¿cierto?, de la suma. Tenemos suma y resta, en realidad que se tratan de la misma manera. Entonces hacemos nuestra operación matemática con los dígitos, ¿cierto? Y tenemos acá el error asociado a cada lectura. Entonces, ¿cómo propagamos el error? De la suma y la resta era la incerteza al cuadrado más del otro valor al cuadrado más el otro valor al cuadrado. Sacamos raíz y tenemos nuestro valor, nuestro resultado. Por lo tanto, uno aquí dice, me da la calculadora o el Excel, ¿cierto? La planilla me da la raíz cuadrada de este valor. Son todos esos. Son todos estos dígitos. Pero ¿dónde los cortamos? ¿Cómo sabemos dónde cortarlo? ¿Cierto? Lo podemos cortar aquí, en el 6, en el 1 o en el otro 6. ¿Ya? Entonces lo cortamos en donde me va a entregar la segunda cifra decimal. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que la incerteza absoluta de la medición podemos leer hasta 2 cifras decimales. Entonces no puedo yo leer o colocar una desviación estándar o una incerteza, ¿cierto?, con 8 cifras decimales o 6 cifras decimales. Eso es imposible. No hay ojo que pueda capturar alguna lectura ni electrónicamente ni visualmente. ¿Ya? Entonces, coloco mi resultado, ¿cierto?, el 263 más menos 0,06. O sea, estoy diciendo que aquí tengo un rango donde yo voy a encontrar mi valor verdadero. Le sumo 2,63, le sumo 0,06 y le resto a 2,63 le resto el 0,06. Y por lo tanto tengo el rango de medida donde voy a encontrar mi valor verdadero. Acá tenemos otro ejemplo de multiplicación y división de propagación de errores, ¿cierto? Tenemos cada medida, cada medición tiene asociada una incerteza, independiente del equipo, instrumento o material de vidrio que utilizaron. Lo primero que se hace es trabajar la operación matemática como tal, o sea, 4,10 por 0,005, lo divido en 1,97 y me da todo este numerito de acá. Y quizás me dan más dígitos, ¿ya? Y tengo que calcular la incerteza de esa operación matemática. Aplico. Si se recuerdan, de la multiplicación y división decía S de I dividido en I. Y es el resultado, ya que en este caso si aquí está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado. Y lo que debemos despejar es el S de I. Entonces, se hace la propagación, que era la incerteza dividido por el valor, ¿cierto? En este caso la incerteza del primer resultado es 0,02, lo divido en 4,10. Después la otra incerteza dividido por el valor, la tercera incerteza en este caso, que es el que está dividiendo, se divide por el valor. Todo esto al cuadrado, saco raíz, hago la operación matemática, me queda esto, y lo multiplico después por la respuesta, en este caso el valor, que es I. ¿Me van siguiendo, chicos? Es que no coloqué aquí la fórmula. Sí, profe. Sí, ya. Qué bueno. Y aquí, claro, yo les presento el ejemplo con los números para que ustedes jueguen con su calculadora, respeten paréntesis, por favor, respeten cuadrados, respeten todo, para poder calcular las incertezas. Y en la propagación, entonces, la incerteza me da que son todos estos números. Y el mismo sentido, donde lo cortamos, ¿cierto? Acá tenemos el dígito entero, tenemos con toda esta serie de decimales.
entonces me quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4 decimales en la incerteza, por lo tanto aquí tengo que poner 1, 2, 3, 4 decimales en la incerteza. Quiere decir que ya estas últimas que me entrega como la calculadora o la operación aritmétrica van a ser cifras que no van a ser significativas dentro del valor calculado. Entonces aquí es un asunto de juego con las cifras decimales, cuánto puedo, qué tan incierto puede ser mi número, ¿cierto? Mi número que estamos calculando, o haciendo en este caso la operación matemática. Entonces me quedo con las cifras decimales de acá, 2, 3, 4, y esas de allá, de ahí hacia adelante van a ser no significativas. Bueno, aquí claro, estamos calculando las desviaciones estándares relativas y aquí, ¿cierto?, la incerteza o desviaciones estándares absolutas cuando ya multiplicamos por el valor. Llegaron un poco atrasadas las animaciones. Bueno, entonces, siguiendo con más ejemplos, ¿cierto?, de las reglas de la hora de las cifras significativas que ustedes ya se supone que saben tratar y ahora ya estamos reforzando el concepto y ahora matemáticamente lo estamos afirmando, ¿cierto? El primer dígito de la incerteza absoluta, ¿cierto? Está acá, es el último dígito significativo en la respuesta, que es lo que estamos viendo aquí. Me preguntan si vamos a tener descanso. No, porque hacemos la clase de 1 horita. Encuentra que hay mucha información a lo mejor. Pero véalo con calma después, la clase queda grabada, tienen el PowerPoint para que lo puedan ir reforzando de la manera conceptual para que hagamos la siguiente clase, hagamos más ejercicio. Ya, entonces aquí, claro, hacemos nuestra operación, tenemos acá el último dígito significativo en la respuesta, ¿cierto? Va a ser el primer dígito significativo de la incerteza. ¿Cuál es el primer dígito significativo? Después de varios decimales acá. Ya, tenemos entonces una incerteza que aquí en este resultado de acá está ocurriendo en la cuarta cifra decimal, 1, 2, 3, 4, ven acá. Aquí tenemos la incerteza, por lo tanto la respuesta tiene que estar escrita con 1, 2, 3, con 4 cifras decimales. No podemos tener una respuesta con 8 cifras y tenemos la incerteza en la cuarta cifra. ¿Ya? Eso no va. ¿Profe? ¿Sí? ¿Solamente cuentan los decimales o no? Los decimales O de la sea, incerteza o del error que está asociado a la medida, estos decimales te cuentan para poder decir cuántas cifras coloco en mi respuesta o en mi resultado. Ya, vale. Sí, las cifras decimales. Entonces aquí tú ves que tu resultado tiene 4 decimales, pero tiene 3 cifras significativas. Ahí cambio el colorcito. Acá tenemos el cociente, es lo mismo, ¿cierto? Tenemos acá la incerteza en la tercera cifra, tenemos 3 cifras decimales, por lo tanto el resultado tenemos 3 cifras decimales y nuestro resultado me queda con 4 cifras significativas. ¿Ya? Cuando tenemos que el resultado o nuestra respuesta tiene asociada un error o una incerteza, tenemos que respetar la cifra decimal de la incerteza. Bueno, también se ocupa en algunos casos usar una cifra, un dígito extra, ¿cierto? Una cifra significativa de reserva, que le llaman, o se escribe más chiquitito el número, o se escribe de otro color, que lo pueden ver ustedes de repente en los libros como 1, por ejemplo, este resultado podría ser 1,022, el 3 está como en subíndice, así como chiquitito. Porque se puede mantener una cifra de reserva, que le llaman acá. Pero en realidad nosotros no estamos muy acostumbrados, acá en Chile no estamos muy acostumbrados a trabajar con esa cifra de reserva o la extra. Bueno, acá hay un ejercicio donde nos piden calcular la deviación estándar de este resultado. Esto se ve así monstruoso, pero fíjense que tienen que respetar los paréntesis, y que tenemos una resta, ¿cierto? Una sustracción como primera operación, se multiplica por 0,05, después tenemos una división de tenemos 820 más 1030, y eso se multiplica por 42,3.
El resultado de eso es 1,725 por 10 a la menos 6 y nos piden calcular la incerteza que está asociada a cada valor o a cada dígito numérico. Por un lado hacemos la propagación de la suma y la resta en el numerador. Tenemos 0,2 acá. El puntero, que se vea mejor, 0,2 y 0,2 al cuadrado, ¿cierto? Eso en el numerador, que es la propagación de la resta, y para la suma en el denominador tenemos 10 al cuadrado y tenemos 5 al cuadrado. ¿Ya? Tenemos asociadas ahí las propagaciones, las incertezas. Entonces el resultado se puede escribir para la operación matemática del paréntesis, ¿cierto? La resta tenemos 2,7 más menos 0,283. Aquí tenemos ya la multiplicación, que no la hemos tocado. Y abajo en el denominador tenemos 820 más 1030, nos da 1850, y asociada al error de la suma. Y seguimos escribiendo así el resultado. Entonces ahora vemos la parte que tiene los productos, ¿cierto? Y los cocientes, por lo que deberíamos obtener tenemos asociada, que lamentablemente no entra todo. Entonces tenemos la multiplicación de 2,7 por 0,05, o sea, tenemos 2,7 con esta incerteza y el 0,05 con esta otra incerteza, que es lo que vemos acá. 2,7 con la incerteza calculada y el 0,05 con la incerteza que me dan. Esto le da la parte del numerador y aquí tenemos la parte del denominador. Y hacemos la operación matemática y me da que es 0,107. Para obtener la desviación estándar absoluta se multiplica, ¿cierto?, por i. En este caso el resultado total, el que me daban originalmente, 1,725 por 10 a la menos 6, y asociada a la incerteza. Y ese me da este resultado, 0,185 por 10 a la menos 6. Entonces se puede redondear la respuesta a 1,725, ¿cierto? Lo podemos redondear a 1,7, más menos a este de acá, 0,2. Estamos dejando una cifra decimal, por eso dejamos con una cifra decimal acá. Ahí está. Esto hágalo, por favor, háganlo ustedes con su papel y lápiz, con cuaderno, en una hoja, como quieran, pero estúdienlo y revísenlo. ¿Ya? Yo sé que de primera como que les entra mucha información, les entra mucha operación, esto es solo aritmética. Y las fórmulas, bueno, como les digo, las fórmulas van a estar siempre ahí, y aquí se las voy recordando en cada paso que hacemos el ejercicio. No me interesa que se las aprendan porque eso, como les digo, está en todas partes. Pero sí que aprendan a trabajar de manera ordenada, de manera consciente, ¿cierto? De poder trabajar la parte de errores. Bueno, está súper bien, sí. Háganlo entre ustedes, como les decía, véanlo con calma. Aquí está la resolución paso a paso, al menos de este problema, ¿cierto? Trato de hacer lo más gráfica y lo más didáctica posible, ¿cierto? Para que lo puedan ir entendiendo. Así que eso, y les voy a dejar de tarea, aunque en realidad está la respuesta, ¿cierto? Acá tenemos un ejercicio ya más real, más de laboratorio, ¿cierto? Que mezclamos un poco la aritmética, la suma y la resta y la multiplicación, ¿cierto? Con una muestra de una mezcla sólida que me dice tiene tantos gramos. Entonces esto es lo que más, la realidad con lo que nos encontramos en los laboratorios, ¿cierto? Y esta muestra contiene ácido benzoico, me dan su masa molar, me dan la fórmula molecular, me dan la masa molar, y esta mezcla se disuelve y se titula hasta el punto final con fenolftaleína. O sea, tengo un ácido que lo titulo con una base, y esa base tiene un consumo. Entonces el ácido consumió 41,36 mililitros de hidróxido de sodio. Tengo una titulación ácido-base. Y tengo la molaridad de ese hidróxido de sodio, que probablemente debe haber estado estandarizado. Entonces me piden calcular el porcentaje de ácido benzoico que tiene la muestra.
Entonces lo primero que tengo que hacer es trabajar con los moles, ¿cierto? Del hidróxido de sodio. Tengo el volumen por la concentración, tengo los moles del ácido, ¿cierto? La estequiometría entre el ácido y la base es 1:1, porque tengo acá un protón. Tengo que escribir la ecuación, ¿cierto? Estequiométrica. Entonces los moles de la base por la estequiometría de un mol de ácido es a un mol de base, ¿cierto? Me transforma a los mismos moles de ácido, ¿cierto? Y por lo tanto puedo empezar a hacer el cálculo del porcentaje de ácido benzoico. Aquí tengo volumen por concentración, obtengo moles, ¿cierto? Ocupo la estequiometría entre el ácido y la base y lo multiplico entonces por la masa que contiene el ácido, la masa molar, ¿cierto? Del ácido benzoico. Con eso voy a obtener, se me van los mililitros, se me van los moles, obtengo los gramos del ácido benzoico. Aquí está hecho todo ustedes se fijan, en una línea. Una vez que tengo los gramos del ácido benzoico, lo puedo dividir por los gramos que tiene la muestra original y voy a obtener el porcentaje de ácido que tiene esa muestra original, porque calculé los moles del ácido o los milimoles, después los gramos del ácido benzoico. Entonces quiero saber cuánto porcentaje tiene la muestra original. Ustedes dirán, esto hasta aquí es fácil, ¿cierto?, calcular el porcentaje del ácido benzoico. Pero ahora si nosotros podemos ver, en este ejercicio me están dando solo un resultado, que era lo que estamos acostumbrados a hacer, pero nos están asociando las incertidumbres relativas de los datos experimentales. ¿Dónde podemos tener incerteza relativa? Podemos tener incerteza relativa en la balanza, ¿cierto? En la masa con la que se masó esa muestra de sólido. Tenemos incerteza relativa en la bureta, ¿cierto? Que es donde hicimos la valoración. Entonces, nosotros mismos tenemos que entregar esas incertezas relativas al experimento. Entonces, la bureta se estima que y lo dice, ¿cierto?, las marcas del material de vidrio, que la incerteza relativa a la bureta es 0,02. Entonces, tenemos una lectura inicial y final, por lo tanto, calculo la incerteza inicial y final. Ahora, ese resultado de la bureta va a estar asociado a una incerteza de 0,028. O sea, este volumen, 41,36, va a estar asociada a la incerteza de la bureta, que es 0,028. ¿Ya? Tenemos por otro lado la incerteza del volumen de gasto. Entonces ahí el 0,028 está asociado con el volumen de gasto y se traduce en esa incerteza. Ahora, de la masa, si se hizo en una balanza analítica, y se debe haber hecho así por la cantidad de decimales que se obtienen, la incertidumbre de la balanza, ¿cierto?, es 0,0001, o sea, podemos leer hasta la cuarta cifra decimal. Y por lo tanto, la incertidumbre asociada, se hace la operación, ¿cierto?, matemática. Y esta es la lectura asociada a la masa, ¿cierto? Y bueno, y se puede suponer, ¿cierto?, que la incertidumbre de la molaridad en un reactivo, ¿cierto?, que es la molaridad del hidróxido de sodio, está asociada también a 4 cifras decimales, a 0,001. Por lo tanto, la molaridad va a tener asociada esa incertidumbre. Entonces ya una vez que se hizo el cálculo, ¿cierto?, puedo calcular la incertidumbre de cada uno de estos pasos a seguir, ¿cierto?, de estas incertidumbres relativas asociadas a las mediciones de la balanza, de la molaridad y de la bureta. Y al resolver matemáticamente eso, hago la propagación y tengo la incerteza relativa del volumen, la incerteza relativa de la masa y la incerteza relativa de la molaridad. Las masas molares no llevan asociada una incerteza porque son datos empíricos y que están establecidos hace mucho tiempo atrás. Entonces no nos vamos a meter en el rollo de calcular la incerteza relativa de la masa molar, con el equipo, con el instrumento que fue medido hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, al menos en este ejercicio tenemos incertidumbres relativas asociadas a estas 3 variables, volumen, masa y molaridad. ¿Ya? Se hace el cálculo y resolviendo cada uno de estos pasos, tengo que la incerteza de I, o sea, la incerteza absoluta ahora asociada al cálculo mismo,
me da que es 0,027. Me equivoqué donde dice un punto, debería haber sido una coma. Entonces está asociada a ese porcentaje. O sea, en esta cifra decimal. Entonces la incertidumbre del 0,03, 0,027 se asocia a 0,03, se informa, ¿cierto? 33,75 más menos 0,03, porque aquí está la incertidumbre en la segunda cifra decimal. Y tenemos la segunda cifra decimal. Ahí está asociada la incertidumbre. Dejemos la clase hasta acá. Revisen, por favor, si tienen un tiempito en la tarde, para que mañana, cuando tengamos la sesión de laboratorio, estén más atentos y puedan participar más de esto, o si tienen dudas también las podemos resolver mañana. Y que puedan resolver o entender de mejor manera esta parte de los cálculos. Bueno, chicos, Vale, profe. ahora si alguien Ya, quiere profe. hacer alguna consulta ahora, ¿tenemos tiempo? Sí, esto entra también en la prueba de la otra semana, pero también asociada a los ejercicios. Lo que me queda por ver. Ya, los intervalos de confianza, que eso lo vamos a tomar después. Mañana vamos a juntarnos en la clase en la mañana, nos juntamos para poder avanzar en esta última parte. Que es poquito. Bueno, es hasta ahí la materia. Nos quedan, no sé, 10 diapositivas, que es más bien para poder, lo que nos falta por ver, que no quiero vérselos ahora tan rápido, porque es harta la información que se ha ido metiendo, ¿cierto?, en sus cabecitas. Lo que nos falta por ver es algo que estadísticamente hay que hacer cuando tenemos un set de datos grande y tenemos valores sospechosos. ¿Cómo eliminamos? ¿Qué criterio utilizamos para eliminar datos? No es llegar y eliminar al ojímetro, como se dice, sino que hay que utilizar criterios. Entonces, en la parte de la clase es súper poquito lo que nos queda por ver. Y como material suplementario, no sé si lo vieron ustedes en las clases, está el análisis bidimensional de datos, que es el análisis de cómo hacer ajustes lineales de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Eso es para la gente que quiere resolver matemáticamente las cosas, pero hoy en día se utilizan los computadores y los software y todo eso que se hace solo. ¿Ya? Así que mañana nos juntamos entonces en la clase de las 10, que generalmente lo hacemos de horario consulta, que también nos va a alcanzar el tiempo. Como les digo, lo que nos queda por ver es bien poquito, son 10 diapositivas, para poder tener criterio y eliminar datos. Y hacemos consultas, dudas de lo que ustedes quieran, ya sea de la parte de la guía de esto o de lo anterior, como sea. Así que ya, chiquillos, los dejo descansar. Vamos a dejar de grabar.